Buenas tardes, mi nombre es Manuel José Cardona Grajales. En este momento curso tercer semestre de Administración en Salud Ocupacional en la Universidad Minuto de Dios. En esta oportunidad les voy a hablar del muestreo aleatorio simple. ¿Listo? El muestreo aleatorio simple es uno de los tipos de muestreo probabilísticos que existen, ¿cierto? El muestreo aleatorio simple es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de tamaño determinado la misma probabilidad de ser elegido. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de una población vamos a seleccionar una muestra, ¿cierto? Pero dentro de esta muestra, todos los elementos estadísticos de esta muestra tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿cierto? Bueno, no olvidemos que una parte muy importante del muestreo consiste en el tamaño de la muestra. ¿Por qué? ¿Por qué nos recalca esto? Porque de allí viene la veracidad de los datos, ¿cierto? Para no tener errores de muestreo, el cual debe ser el mínimo posible, ¿cierto? Como les había dicho anteriormente, de la recolección de estos datos y el tamaño de la muestra depende la veracidad de nuestros datos, ¿cierto? La confiabilidad de estos datos. Pasos para seleccionar una muestra aleatoria simple, ¿cierto? Son pequeños puntos. Primero, definir la población, ¿cierto? Debemos de definir la población en la cual vamos a hacer el barrido de información. Identificar el marco de muestreo actual de la población, ¿cierto? ¿Cuál es el marco de muestreo que más se nos acopla a esta población? ¿Cierto? Dependiendo del tamaño de la población y dependiendo la veracidad de información que nosotros vayamos a obtener de ella. Evaluar el marco de muestreo para la falta de cobertura. ¿Qué nos quiere decir esto? Identificar el muestreo que más se nos acople a esto para que la falta de cobertura sea la más mínima posible, ¿cierto? Asignar un número único a cada elemento. Dentro de esa muestra que vayamos a seleccionar debe estar cada elemento estadístico con un nombre, ¿cierto? Para identificarlo. Determine el tamaño de la muestra. Es muy importante determinar el tamaño de la muestra porque de allí, de este tamaño de la muestra, va a ir la veracidad de esta información. Si tomamos una muestra muy grande, vamos a tener mayor veracidad o mayor confiabilidad en estos datos. Si tomamos una muestra muy pequeña, va a ser una información poco creíble o poco confiable. Listo. Seleccionar al azar el número específico de elementos de la población, ¿cierto? Tenemos una población determinada, seleccionamos una muestra. De esta muestra, ¿cuánta población va a ser estudiada? ¿Cierto? El método de lotería solo funciona con pequeñas poblaciones de muestra. Es poco práctica para uso con poblaciones más grandes. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que este muestreo aleatorio simple solo puede aplicar para pequeñas recolecciones de datos, ¿cierto? Para pequeñas recolecciones de datos. No lo podemos utilizar para grandes superficies, por así decirlo, o como por así decirlo, para un país, para hacer una encuesta en un país, en un continente, ¿cierto? Podemos decir que para una escuela, un colegio, bueno. Las desventajas de este método, como ya les había dicho anteriormente, una es que solo aplica para pequeñas superficies, ¿cierto? La otra es que consume mucho tiempo y se limita a poblaciones muy pequeñas. ¿Listo? En una tabla de números aleatorios estadísticos no se sigue un patrón determinado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser leídos de cualquier manera, es decir, horizontalmente, verticalmente, en diagonal, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, ¿cierto? Tenemos dos tipos de muestreo aleatorio simple, uno que es con reemplazo
y el otro que es sin reemplazo. El muestreo aleatorio simple con reemplazo es el que nos selecciona un elemento y más adelante puede volver a participar dentro de la misma encuesta, dentro de la misma selección de datos, ¿cierto? Y el que no tiene reemplazo es el que es seleccionado y automáticamente sale de el conteo o de la muestra, ¿cierto? El muestreo sin reemplazo es el que no vuelve a participar dentro de la muestra, ¿cierto? Eh, algunas ventajas Algunas ventajas o fortalezas de este muestreo son cada combinación posible de muestreo tiene igual posibilidad de ser seleccionado, ¿cierto? Eh, toda la población, ¿cierto? Tenemos una población, seleccionamos una muestra y de esa muestra todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. En un colegio se va a hacer una encuesta de número de fumadores. Se van a hacer 3 puntos de encuestas dentro del colegio: el gimnasio, la entrada y la entrada a la biblioteca, ¿cierto? Pero esto nos va a botar una información errónea, porque la información debe de ser en 3 puntos iguales, para que sea una información aleatoria simple, ¿cierto? Eso es todo. Mi nombre es Manuel José Cardona. Hasta pronto.